¿Para qué tenemos reglas? Para los demás. ¿Suele quedarse aquí hasta tan tarde? Es un mal hábito. Creo que lo comparto. Alfonso Poncho Herrera, por fin, podemos hablar de esto. Yo persiguiéndote por meses para que me mostraran la película, porque tú, un día que conversamos, me decías, no sabes lo importante que ha sido este proyecto para mí. Y bueno, pasaron los meses, se estrenó en México. ¿Cómo fue el estreno en salas de cine? No lo que uno espera, ¿no? Con el tema de la pandemia. No es lo normal. Uh-huh. Sin embargo, creo que nos sentimos muy afortunados de que esa pantalla pudiera exhibirse en una pantalla de cine, ¿no? Creo que esta película, el poderse disfrutar en una pantalla de cine, en una sala de cine, es algo maravilloso. Entonces nos sentimos afortunados por ese lado. Y por otro lado, pues bueno, no fue la única película que tuvo que padecer esta situación, ¿no? De un estreno bastante acotado. Pero bueno, lo bueno es que ahorita ya estamos en esta plataforma, ya estamos en Netflix y ahora más ojos van a poder disfrutar de esta película. Y quiero hablar también de ese tipo de exhibición ahora, que es como lo normal. Pero antes, mirando el comienzo de la película, veo que tienes un crédito de productor ejecutivo. Y yo me pregunto, entonces aquí hay un doble interés. Primero como intérprete, como actor, de querer encarnar este personaje que seguro te pareció muy interesante, pero al ser productor, ¿es un formalismo o realmente es porque hay una intención también de creer en esta historia y que te hace precisamente, ¿no?, participar como uno de sus productores? Creo que esta película es importante porque yo creo mucho en la empatía y en el respeto. Uh-huh. Creo que la única manera de poder tener sociedades respetuosas y empáticas es apoyando a las minorías. Es la única vía y es la única solución. Creo que esta historia es necesaria para poder reivindicar la imagen de la comunidad LGBT en México y, por qué no también decirlo, en Latinoamérica. Se ha caricaturizado, se ha estereotipado la imagen de la comunidad LGBT en muchos contenidos y creo que es momento de poderles dar una visibilidad más respetuosa. Y este ejercicio creo que es importante. Y no solamente hablar de la comunidad LGBT, creo que esta es una radiografía muy interesante de lo que nosotros somos como sociedad. Es una radiografía de el clasismo que sigue latente en nuestra sociedad, el racismo, la misoginia. Entonces es algo mucho más complejo. Entonces, sí, por un lado, es importante tener historias que nos puedan entretener, pero también es importante, si es posible, cuando se apaga la televisión o cuando te sales de la sala de cine, que pueda existir otra película en tu cabeza. Ahora que mencionas esto, yo creo que uno no nace siendo homofóbico o siendo racista. Creo que es algo que se aprende. Lo hablábamos también con Cecilia Suárez en su momento. No se nace siendo machista, ¿no? Son los padres, son los amigos, es el entorno que le enseña a una persona a pensar de ese modo. En tu caso, ahora que me hablas tú del respeto, de crear esa empatía, tú eres padre, ya lo estás viviendo. Tu hijo es muy pequeño, pero sí lo estás pensando como la responsabilidad que vas a tener tú, no solamente con el tema LGBTQ, sino con otras cosas en la vida para crear ese ambiente donde tu hijo sepa de lo que es el respeto. Te voy a contar una anécdota que me pasó en set. Alguien se me acercó y me dijo, oye, tienes un hijo. En ese momento tenía un hijo y ahora ya tengo dos. Y me dijo, ¿y tú cómo le vas a explicar a tu hijo que hiciste este papel, que hiciste esta película? Y yo le dije, pues yo creo que no le voy a tener que explicar absolutamente nada, porque no hay nada que explicar. No hay nada que explicar. Él, por lo menos es lo que intentaré, inculcarle los valores necesarios para que se maneje con respeto y con empatía con todas las personas con las que se cruce. Y lo que tú acabas de decir, el villano, el verdadero villano de esta película es la sociedad. Es estas normas que van dictando cómo se supone que te tienes que comportar en sociedad, lo que se tiene que ver, lo que no se tiene que ver, los puestos de trabajo que tienen que ocupar ciertas personas.
ojo, te estoy hablando desde el privilegio y lo tengo más que claro. Ujú. Pero creo que esta película es mucho más compleja y tiene muchas más lecturas, más allá de la reivindicación de la comunidad LGBT. Estamos hablando de una historia, bueno, esta es una película basada en hechos reales, que se desarrolla, ayúdame, esto es a finales del siglo XIX ya, ¿no? Así es 1901. Bueno, ok, entonces el inicio ya Si del lo siglo XX. redondeamos, Fueron muchos años de presidencia de Porfirio Díaz, muchísimo. Es una locura. Te voy a curar. Me estaban siguiendo. Creías que no me iba a enterar. Muchos mandatos. Sin embargo, bueno, esto sigue ocurriendo, ¿no? Se habla de una clandestinidad. Yo recuerdo cuando estaba joven en la universidad, la discoteca gay donde yo podía ir era clandestina porque era subterránea y había que esconderse, ¿no? No podía ver que alguien... La entrada era difícil que la gente supiera que había una discoteca allí, ¿no? Y allá es donde empieza uno a vivir esa época de estudiante y sentir un poco esa libertad, aunque sea de manera muy escondida. Mi pregunta va para ese lado, ¿no? Esos son temas que siguen ocurriendo y algo que a mí me llama la atención, quiero hablar un poco también de eso, pero primero, tú lo ves en tu entorno, supongo, entre muchos actores, actrices que, digamos, esa expresión que no me gusta salir del closet o que no han podido vivir libremente su sexualidad o hablar de su orientación sexual porque no conviene. No hagas eso, no es tiempo aún. ¿Eso a ti me imagino que te sorprende o crees que sí ha cambiado la situación para mucha gente? Bueno, aún siguen matando gente con piedras, ¿no? Por ser gays o por ser mujeres infieles. Hablando Partes del mundo. del tema de la clandestinidad, efectivamente, hablar de ser parte de la comunidad LGBT en 1901, punto número uno, era impensable. Eso se salía totalmente de la norma. Entonces, las personas homosexuales tenían que vivir en la clandestinidad, porque era eso o la muerte. Uh-huh. En esta película, no quiero spoilear mucho, pero muchas, bueno, no estoy spoileando absolutamente nada, porque esto está en los libros de historia, esto se sabe. Gran parte de las personas que estuvieron en ese baile, que estuvieron en la redada, que no tuvieron los medios económicos o las influencias para poderse salvar, acabaron en campos de trabajos forzados en Yucatán, donde acababan los enemigos políticos de Porfirio Díaz, que específicamente eran miembros de la prensa, que estaban en contra del régimen de Porfirio Díaz. Y muchas veces se ha cuestionado también la película, las escenas de, por ejemplo, hay una escena de las tinas que es, a mí me parece hermosa. Es que no estamos diciendo mentiras, así era como vivían la sexualidad y así era como se intentaban ellos tener esta libertad sexual y poder vivir su sexualidad con plenitud y sin telarañas. Y tocando el otro tema, pues yo creo que cada quien entiende su propio proceso. Creo que hay que respetar y cuando cada quien se sienta listo y preparado, creo que cada quien tendrá que tomar ese paso. Yo tengo muchos amigos muy queridos de la comunidad LGBT que de manera muy muy valiente y muy respetuosa, pues han dado ese paso y son felices, ¿no? Pero ¿no te parece que por eso te decía, ya ha pasado un siglo entero que todavía haya ese tipo de situaciones en todas las profesiones, no solamente a nivel artístico, ¿no? Es que de repente todavía, y lo digo, por ejemplo, Pride se ha convertido un espacio y un día en el cual la comunidad puede salir a la calle y puede decir, estamos aquí y es algo que aplaudo enormemente. Muchas marcas se suman a este evento para ellos decir, nosotros estamos con ustedes, pero termina Pride y automáticamente es como vamos a retomar otra vez las mismas normas y las mismas etiquetas. Entonces hay un pragmatismo bastante peculiar ahí. Y eso sigue pasando. Entonces hay una doble cara y hay una doble moral. Y eso sigue pasando y sigue latente y por eso muchas personas tienen ese miedo a poder dar ese paso. Porque probablemente en Pride pueden decir, bueno, aquí estoy,
este soy yo, pero el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se les va a enjuiciar? ¿Cómo se les va a etiquetar? Y lo entiendo. Y yo también entiendo que muchos no quieren, artistas o actores, actrices, no quieren que también se les, si dicen, ok, soy homosexual, bueno, a partir de ahora solo papeles homosexuales. Y ahora vamos a entrar a la parte, al trabajo creativo, tuyo artístico, para esta película. Se ha criticado mucho, ¿no? El que, no, porque un hombre heterosexual o una mujer no debería estar haciendo un personaje gay. A mí me parece eso una ridiculez, simplemente. Tú eres actor y puedes encarar el personaje que quieras y puedes ser un dinosaurio, y si lo haces bien, yo te voy a creer que es un dinosaurio. ¿Este es tu segundo o tercer personaje gay que haces? Mi segundo personaje. El segundo. Te queda muy bien. Te queda muy bien porque lo que yo siempre veo es dónde va el manerismo, ¿no? Dónde va el cliché y el trabajo. Además, creo que unas cosas que voy a destacar acá, que son muchas, pero para mí lo principal es tu interpretación y son tus silencios, y quiero hablar un poco de eso, o los silencios del personaje. Pero, ¿qué piensas tú de esa controversia cuando te dicen, ay, no, es que estos personajes de gays para los gays, de personas transgénero, que la verdad tienen muy pocas oportunidades, ¿no?, de trabajar, deben ser para transgéneros? ¿Cómo ves tú esa discusión? No es una controversia, es un debate. Pues es que ahí la decisión fue de David Pablos. La decisión fue tomada por la sensibilidad que él tenía, y él fue quien decidió quién podía y quién reunía las características que desde su perspectiva eran las necesarias para poder interpretar este papel. Vaya, se van a hablar muchas cosas, se van a opinar muchas cosas, y pues nada, yo me mantengo y creo que lo único que puedo decir es, pregúntenle a David. David fue quien escogió al cast, y él fue el que tuvo la última palabra. Tú nunca te hiciste la pregunta de decir, bueno, ¿debería hacerlo o no? No. Precisamente por esa discusión que ha crecido en los últimos años. La decisión por la cual yo escogí estar en esta película, punto número uno, fue porque quería trabajar con David Pablos. Es un director que a mí me parece que es uno de los directores más versátiles y completos de la industria mexicana. Yo terminé de ver Las Elegidas en 2016 y dije, esto es una maravilla, yo quisiera trabajar con él. Y 2 años después recibo una llamada de él y me dice, oye, vamos a platicar y veamos esta posibilidad. Cuando todavía él estaba en el proceso de búsqueda de Ignacio. ¿Pasaste por el proceso normal de casting? ¿Tuviste que hacer pruebas o...? Tuve que hacer pruebas, hice unas pruebas, hice callbacks con otros actores, hice callback con Mabel, con Emiliano ya prácticamente en la recta final. Y así fue como se decidió. Todavía recuerdo, fue uno de los callbacks y uno de los castings más bellísimos que he tenido, porque no tenía que ver con palabras, no se tenía que decir absolutamente nada, eran miradas, y a David Pablos le interesaba mucho eso, le interesaban las miradas, le interesaba, y se nota en la película, es una película donde las miradas lo dicen todo. Al final de cuentas, la palabra no es más que la materialización de una intención, de una mirada, o de algo que está tratando de gritarse por dentro. Bueno, entonces no me equivoco cuando lo dije, ¿no? Que para mí lo principal que destaco es eso, esos momentos de introspección, de silencio, una mirada tuya por un corredor, ¿no?, que te llama por primera vez la atención una persona, ¿no? Una mirada tuya perdida porque tu esposa te está riñendo y tú sabes por qué está pasando. ¿Eso es un ejercicio que te había tocado en otra película o es donde más lo has podido desarrollar? Es donde creo que más lo ejercitamos. Y no lo digo yo, lo dice Mabel, lo dice Emiliano. David es alguien que todo su cine se basa a partir de las miradas, y él siempre lo ha dicho, él dice, la cámara no miente, no puedes mentirle a la cámara. Si tú estás frente a la cámara y no estás ahí, primero que nada David se va a dar cuenta, y en segundo lugar la cámara también. Sí, lo va a resaltar. Se ensayó esta película, y sobre todo lo que tiene que ver con escenas que no estás acostumbrado a eso, no para hablar del tema sexual con morbo, jamás lo hago,
pero son escenas íntimas donde tienes que vendernos que realmente hay una atracción, no solo física, sino emocional con otro hombre. ¿Eso cómo se trabaja? Ensayamos mucho todo lo que tenía que ver con el baile, con el vals. Yo en mi vida había bailado vals, en mi vida había andado en tacones. Entonces fue aprender a andar en tacones, aprender a bailar vals, aprender a bailar como la mujer, porque yo estaba interpretando a la mujer y en este caso Emiliano estaba interpretando y era el hombre. Entonces yo tenía que bailar del otro lado. Entonces generalmente siempre tu hemisferio siempre está como acostumbrado a mano izquierda, mano derecha, y en esta ocasión fue como, no, vamos a cambiar los hemisferios, mano derecha, mano izquierda. Y fue un proceso muy largo de ensayos, de 2 meses, de construir cómo era este mundo de los 41, cómo era este otro mundo con Amada y construir también la relación con Emiliano. Y fueron meses exhaustivos de ensayos, de repasar las escenas, de construir qué era lo que estaba ocurriendo más allá de lo que estabas viendo en la escena, cuál era este mundo. ¿Cómo desarrollar una química? Siempre se habla de lo importante, cuando dicen, no tienen química en pantalla, ¿no? Pero, o la tienen muchísimo. Así se hayan llevado mal en el rodaje, pero logran ese nivel de compenetración artística, supongo. O sea, son profesionales para que nos puedan, digamos que engañar, pero a veces también uno se da cuenta que no la hay. ¿Cómo desarrollar esa química basado en Sensei también que lo hiciste? Para que nuevamente lo veamos y decimos, esto está ocurriendo aquí, parece real. Por lo menos en el proceso del baile, David seguía mucho por la intuición. Creo que ese es uno de los grandes regalos que tiene David, que tiene una intuición muy bien afinada. Y también es un director que le gusta mucho rodearse de sus actores. Él quiere a sus actores, le caen bien los actores. Hay muchos directores que no le caen bien los actores y que se enfocan más en los jarrones, en otras cosas menos en sus actores. Él ama a sus actores, él ama trabajar con sus actores. Y por lo tanto, el proceso, inmediatamente después de 2 meses de estar trabajando con él, de estar trabajando con Mabel, con Emiliano, pues ya te vas conociendo y vas conociendo lo que le gusta al actor, lo que no le gusta al actor. Entonces eso es un trabajo que a final de cuentas va nutriendo y va rompiendo el hielo. Y esto pues obviamente es muy valioso para todas las escenas, ¿no? Desde escenas que solamente requieren una mirada o escenas que requieren una unión mucho más o una cercanía más latente. Algo que hayas aprendido de ti en tu trabajo con esta película, que haya sido especial, ya de la labor de crear un personaje. Sí, yo con esta película aprendí cómo, por lo menos, cómo a los hombres en esta industria les cuesta mucho trabajo vulnerarse. Y muchas veces el vulnerarte para muchos actores implica un acto de debilidad, cuando en realidad creo que la vulnerabilidad es un acto de fortaleza y de conocimiento, y creo que el conocimiento es poder. Estas normas de ser un macho y ser alguien fuerte en pantalla es como una norma en todos los contenidos que vemos en Latinoamérica, cuando la vulnerabilidad es algo muy hermoso. Y este personaje es hermoso porque por un lado estás viendo a un político, empresario, exitoso que está jugando las normas del heteropatriarcado y por otro lado está gritando, quiero ser libre, quiero enamorarme, quiero vivir, quiero sentir. Entonces son estos mundos peleando. Fue un gran ejercicio. Hablando de peleas, hace un par de días publiqué una foto que me encantó, lo que tenía puesto Harry Styles, que tú sabes que él está jugando mucho con el vestuario, ¿no? Incorporando cosas que creemos pertenecen solo al mundo femenino y lo pones en su atuendo. Y él llevaba un bolso de la marca Gucci y alguien me escribió, un seguidor en Instagram, muy molesto, que estaba cansado de ver a los hombres que parecían mujeres, ¿no?
Y yo no bloqueo a esa gente, yo le doy amor, yo le digo, mira, ¿no crees que...? Y empezamos a hablar, y al final dijo, bueno, sí, hay que respetar. Estamos en un momento donde esta película se estrenó, coincidiendo casi mayo 17 con el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia. Eh, eso, ¿Eso para ti qué significa? En qué puede ayudar entonces la película? ¿Tú esperas que cambie, no sé, la forma de pensar de la gente? Tú mencionabas algo también, de que luego de la película se arme otra película, la persona en su cabeza y pueda tener una discusión sobre este tema. ¿Ayuda el cine a este tipo de cosas a cambiarlas o no? Creo que cada quien habla como le va en la feria. Uh-huh. Y yo te puedo decir que mi proceso, porque puedo hablar por mí, es de reeducarme. Y yo, conforme han pasado los años, yo he aprendido a reeducarme y entender que me tengo que deconstruir para poder dar pasos hacia adelante y para poderle inculcar algo positivo a mis hijos. Te voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que hace algunos años yo descubrí y dije, wow, esto... Yo durante muchos años, cuando yo era joven, yo interpreté muchos papeles y estuve en muchos proyectos televisivos que sexualizaban a la mujer. Y eso yo no lo vi hasta años después porque lo aprendí y porque me tuve que reeducar. Y conforme vas avanzando te vas dando cuenta de cosas. Esta no fue la excepción. Fue la primera vez que tuve que andar en tacones, fue la primera vez que me puse un vestido, que me maquillaron. Y te voy a decir una cosa, fue un proceso sumamente rico, fue enriquecedor para Ignacio de la Torre, para la película, y te vas dando cuenta y dices, ¿es esto? ¿Por esto hay tantas discusiones? ¿Por esto la gente se molesta? Mejor que se molesten por cosas como lo que está pasando en Oriente Medio. Eso es realmente preocupante. Cuando fue Sense8, por ejemplo, estuve trabajando con las hermanas Wachowski, pues la primera vez que besé a Miguel Ángel en un ensayo, de repente lo vi y dije, estos se están escandalizando, por eso hay peleas, por eso hay guerras. Y ojo, hablar de que yo interpreté a 2 personajes homosexuales, pues al mismo tiempo también he interpretado a 40 y pico personajes heterosexuales. Y yo espero que en un futuro esto se pueda normalizar y no tengamos discusiones acerca de cuántos personajes he hecho y puedan existir personajes respetuosos hacia la comunidad LGBT, como es el caso de La Veneno, como es el caso de que a mí me voló la cabeza esa serie, que puedan tener una representación respetuosa de personas trans, personas bisexuales, etc. Sí, yo te digo, volviendo un poco a lo anterior, ¿no? Yo a partir de ahora te voy a poner, por ejemplo. Me fui por otro lado. No, pero te voy a poner como ejemplo. Cuando digan eso, no, es que los gays, digo, perdóname, ya vieron a Alfonso Herrera en el baile de los 41. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede hacerlo? Se me olvidaba, Netflix. Netflix es la salvación del mundo audiovisual para, sobre todo Latinoamérica, que es tan difícil que nuestras películas viajen más allá de la frontera, que el cine nacional en muchos países es sinónimo de, es aburrido, es pretencioso, no lo entiendo, no vale la pena porque se hace con muy poco dinero. Netflix, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia desde Sense8 y ahora con esta película que se estrenó allí? Pues yo le tengo mucho cariño a esta plataforma, porque yo en este momento estoy trabajando en una serie para Netflix también, y pues ellos han mandado a mis hijos a la escuela, así que te lo digo así con toda la honestidad del mundo. Pero bueno, ya poniéndonos serios, creo que hay que adaptarse. Y esta pandemia lo único que nos invitó a hacer es a adaptarnos a las necesidades que la gente tiene. Y los contenidos necesitan ojos. Y si la gente tiene que estar en su casa para estar tranquila, para estar a salvo, dependiendo de cuáles sean las circunstancias en las que se encuentran, pues bueno, bienvenido sea. Pero también hay que ver que la experiencia de una sala de cine es única, es irrepetible, es eso, es una experiencia.
Yo recuerdo la primera vez que fui al cine con mi padre, cuando tenía 3 años, y era cuando todavía estas salas de cine eran para 2.500, 3.000 personas en México, al sur de la Ciudad de México. Son experiencias y ¿Qué no película era? ¿Recuerdas? Por pura curiosidad. fue Peter Pan. Claro, claro, una de Disney tiene que ser. Me senté con mi padre, me senté en la rodilla, en su rodilla, y eran unos cines que estaban en Villa Olímpica. Alguien de México los va a ubicar perfectamente. Ahorita ya es una oficina para sacar pasaportes, ya no existe esa sala. Y yo me acuerdo todavía, ver esos colores en pantalla grande, el sonido, ver a otras personas, el sonido de las palomitas, el olor a las palomitas, una experiencia. Entonces no puedes comparar una cosa con la otra. Sí, esto es una película que valdría la pena ver. Yo no la pude ver en pantalla gigante. Tuve que verla ayer en el teléfono porque tuve un problema con mi televisor. Tengo que decir, Juan, que yo pedí ese link y no me lo quisieron compartir. Eran muy... Entonces, ofrezco, Perdonado. A usted se le perdona todo. ofrezco una disculpa Pública. pública, Ok. pero no me querían soltar la película. Entonces, fueron muy herméticos y te tengo que ofrecer una disculpa aquí. Bueno, debe ser porque el director todavía no me conoce y no confía. Pero dile que a mí me han pasado películas antes del estreno en Cannes para que las vea. Mira, ya para terminar, porque estás trabajando con Netflix en este momento en Georgia. Un tema que se sale un poco de lo que hemos hablado ya, prometo que es la última. Este año, con el tema del premio Oscar, con la representatividad, que vimos que 9 actores y actrices de los 20 que hay en las categorías de actuación eran personas de color, digo de color porque había un árabe o por lo menos de raíces árabes, etcétera. A nosotros nos consideran de color en este momento, eso es otro tema. El tema que yo quería hablar contigo es que en esta ceremonia del Oscar, perdón, de la Academia, ¿tú perteneces a la Academia o no? No. Todavía no, ok. Bueno. Al sindicato de actores, ¿no? Ok, bueno, entonces yo noté que solamente había un latino en la ceremonia como presentador, que es Rita Moreno. Entregó el premio principal de la noche, o lo que creíamos era principal porque ya no se cerró con eso, que es de mejor película. ¿Tú crees que los latinos realmente están unidos aquí como un bloque para poder exigir esos espacios que hoy vemos que están retomando o ganando por primera vez actores, por ejemplo, de raza negra? Yo creo que se están dando pasos. Yo creo que se están dando pasos. Y esta cuestión del Latinx, que se menciona mucho aquí en este país, son pasos que están haciendo que la comunidad latina se una. Me parece que es algo que se tiene que seguir, fomentando para que esa unión pueda generar un cambio en el guild de los escritores, en el guild de los directores, en la parte con los intérpretes, los actores, pero creo que se están dando pasos. Creo que todavía falta camino y esperemos que esa unión pueda generar algo mucho más rico para los latinos en este país, porque a final de cuentas la industria audiovisual en Estados Unidos es quien rige el entretenimiento en el mundo, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, para despedirme y decirte que no lo estás pidiendo, pero tienes un sello aquí de garantía, este papel de personaje gay. No estamos hablando de lo que dices tú, ¿no? ¿Cuándo será el día que no tenemos que hablar de esto? Pero creo que es importante porque sí existe esa conversación todo el tiempo de que una persona heterosexual, un actor, no debería hacer ese tipo de personajes. Y tú lo has hecho con una convicción, con una entrega, etcétera, que es maravillosa. Y creo que eres de lo más grande que tiene esa película. No le echo flores a la gente antes de las entrevistas, por eso lo dejé para el final. Y te mando un abrazo y que, bueno, que sigan las cosas muy bien por allá donde estás trabajando ahora.